bienvenidos cada uno de ustedes en esta tarde, en esta ya casi noche, ¿verdad? De venir a adorar a nuestro Dios, hermanos, para venir a escuchar un poquito más de la palabra de nuestro Dios. En esta tarde, hermanos, vamos a estudiar un tema muy práctico, hermanos. Vamos a escuchar un tema que todos, tanto jovencitos, recién bautizados, hasta como gente adulta ya bautizada, es un tema, hermanos, en el cual usted también lo va a poder poner en práctica. Y fíjese, quiero que me acompañe a leer, por favor, ahí en el Evangelio de Mateo. Abran sus Biblias, por favor, hermanos. Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9, hermanos, por favor. Versículo 35 al 38. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Lo voy a dar lectura. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta ahí, hermanos. La Escritura, hermanos, nos enseña que la mies es mucha. O sea, hermanos, el trabajo para la iglesia, el trabajo en la iglesia es mucho, es bastante. Y luego dice la Escritura, hermanos, mas los obreros son pocos. Los obreros son pocos, hermanos. Y luego el versículo 38 dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Hermanos, déjame decirte que en esta tarde, todos aquellos que ya somos bautizados, somos, hermanos, del grupo de pocos obreros. Necesitamos entender, hermanos, que cuando dice la Escritura, mas los obreros son pocos, esos pocos, hermanos, ese grupo de esos pocos, perteneces tú y pertenezco yo. Y nos dice la Escritura, hermano, dice Jesús, que nosotros debemos de rogar al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. ¿Por qué, hermanos? Porque el trabajo es mucho. El trabajo, hermanos, es bastante. Ahora fíjese, ¿se ha puesto a pensar usted, por ejemplo, la empresa Bimbo, hermanos? Todos conocemos la empresa Bimbo, ¿verdad? Hace por ahí sin fin de productos. La empresa Bimbo, hermanos, es una empresa que yo me he puesto a pensar y digo, ¿cómo es que la empresa Bimbo puede producir mucho producto? ¿Cómo es que la empresa, hermanos, Coca o llame lo que usted quiera, cualquier empresa grande, cómo es posible, hermano, que ese tipo de empresas puedan dar resultados y lograr todas sus metas que se proponen como empresa? Y me pongo a pensar y digo yo, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que una empresa pueda producir bastante? ¿Cómo es posible que la Coca, hermanos, ya es internacional, ya es, en muchos lugares está la Coca-Cola? Donde usted quiera que vaya, tanto en México como en Estados Unidos, usted va a encontrar la Coca-Cola. ¿Y cómo es posible esto, hermanos? Y metiéndome un poquito en la investigación en cuanto a cada una de esas empresas, yo me daba cuenta de algo interesante, hermanos. Lo primero es que estas empresas están muy bien organizadas. Estas empresas, hermanos, tienen algo, tienen algo en común o algo muy particular de cada una de esas empresas, y es, hermanos, que los obreros o los empleados que trabajan en esa empresa, cada uno de ellos, hermanos, ¿sabe lo que hace? Puede, hermanos, o sabe cuál es su función dentro de la empresa. Esto quiere decir, hermanos, que el gerente sabe que es un gerente.
y no se mete, hermanos, en otro tipo de empleos o otro tipo de áreas de trabajo, porque él es un gerente. El que está en producción no se dedica no se mete a la gerencia. ¿Por qué, hermanos? Porque es de producción. Cada uno de los empleados de esas empresas, cada uno sabe, hermanos, cuál es su función y la lleva a cabo. Por eso, hermanos, es que esas empresas producen tantos productos al día que se ponen metas y lo sacan. Ahora, hermano, usted puede decir, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Hermanos, en la viña del Señor, en su mies, es exactamente lo mismo. Necesitamos aprender, hermanos, a cada uno tener su función. Fíjense lo que dice primera carta a los Corintios. Acompáñenme a leer, por favor, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Fíjense lo que dice. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los, ¿qué, hermanos? Dones espirituales. Fíjense, en la iglesia, hermanos, es muy importante que cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, sepamos cuáles son nuestros dones. Pregunta, hermanos, pregunta, y contéstela a usted mismo. ¿Sabes, hermano, hermana, cuáles son tus dones? ¿Pudieras decirme 3 de tus dones que tienes, que tú sabes? ¿Pudieras decirme a lo mejor, no 3, a lo mejor 1, hermanos? ¿Sabes cuál es ese don que Dios te ha dado a ti? ¿Lo conocemos, hermano? ¿Sabemos? Podemos decir con seguridad, ¿sabes qué, hermano? Por ejemplo, hermano Jesús Amaya, sabemos que su ministerio y que uno de sus dones es el canto. Y él puede decir con seguridad, hermanos, mi don es el canto. Y lo vemos. Pero los demás, podemos saber, hermanos, cuáles son nuestros dones espirituales. Aquellos dones en los cuales servimos a nuestro Dios. Porque déjame decirte algo, hermanos, ese es el problema que se tiene en muchas congregaciones. Fíjate, investigaba, y usted no me va a dejar mentir, pero investigaba, hermanos, y me daba, según las estadísticas, mencionaba que el 80% de los cristianos no saben cuáles son sus dones. Fíjate, hermano, el 80% no sabe cuáles son sus dones espirituales. El 10%, hermanos, menciona que no está utilizando sus dones, sabe cuáles son sus dones, pero no los pone en práctica. O sea, sabe yo sé cuál es mi don, pero simplemente, hermanos, no lo llevo a cabo para el servicio a nuestro Dios. Y el otro 10%, hermanos, sabe su don y lo pone en práctica. La pregunta es, hermanos, ¿en qué porcentaje estás tú? ¿Estás dentro del 80%? ¿Eres parte de esos 80% que no conoce su don espiritual? ¿Eres parte de ese 10% que sabe cuál es su don, pero no lo pone en práctica? ¿O eres del 10% que lo estás poniendo en práctica? ¿Cómo estamos, hermanos, en cuanto a nuestros dones? Es muy importante, hermanos, que nosotros analicemos cada uno de estos puntos. Fíjese, un don, hermanos, es una habilidad especial que Dios ofrece de acuerdo a su gracia. Eso es, hermanos, un regalo de Dios. No es algo que lo adquirió usted, sino es Dios, hermanos, el que a través de usted lo pone o le da ese don para que usted sirva a Dios de una mejor manera y para que sirva, hermanos, para el desarrollo de la iglesia. Es una habilidad. ¿Qué habilidad tienes tú en la iglesia, hermano o hermana? ¿Sabes cuál es esa habilidad que tienes? ¿Sabes ese don que tienes? Porque déjame decirte algo, hermano. Desde el momento de que tú pasaste las aguas del bautismo, Dios, hermanos, te dio el don del Espíritu Santo. Y también, hermanos, te dio dones. ¿Cuáles?
es importante que tú y yo, hermanos, empecemos a analizar cuáles son esos dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y no me quiero meter un poquito, hermanos, a los dones espirituales que conocemos o que el mundo religioso conoce, como hacer milagros, como dar vista a los ciegos y cosas así, hermanos, hablar en lenguas y cosas de tipo semejantes. No me quiero meter un poquito a esto, pero Corintios, hermanos, lo menciona y dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Todos esos dones, hermanos, terminaron cuando vino lo perfecto. Y lo perfecto, hermanos, es la palabra de nuestro Dios. Luego estaría bien dar un tema acerca de ello para entender un poquito mejor. Pero, hermanos, Dios merece lo mejor de ti, hermano, hermana. Él nos formó con un propósito y Él espera, hermanos, a que tú explotes ese don, esa habilidad que Dios te ha dado a ti para el servicio de nuestro Dios. Él no quiere, hermanos, que te la pases envidiando a otros hermanos que pueden desarrollar sus dones. Él no quiere, hermanos, que te preocupes de las habilidades que no tienes. Dios, hermanos, lo que quiere es que ese don que tú tienes lo pongas a trabajar para el servicio de nuestro Dios. La mejor manera, hermanos, de vivir nuestra vida espiritual es sirviendo a nuestro Dios de acuerdo a tu forma, de acuerdo, hermanos, a tu capacidad. Ese es un problema, hermanos, que se tiene dentro de las congregaciones. A veces pensamos que el pasar enfrente y dar un tema, predicar, pensamos que ese es uno de los ministerios más grandes y supremos de todos. A veces nos estamos enfocando, hermanos, nada más en querer predicar, en querer ser predicador, en querer ser evangelista, en querer ser otro tipo de cosas, hermanos, y nos enfocamos tanto en uno que pensamos que es una importante, o le damos mayor importancia a ese ministerio o a ese don. Y la Escritura nos enseña, hermanos, que no es así, que cada uno de nosotros tenemos diferentes dones de acuerdo a nuestras capacidades. El problema, hermanos, es que muchos de nosotros sabemos cuál es nuestro don, pero no lo ponemos en práctica. Y poquito peor, hermanos, algunos de nosotros no sabemos cuáles son nuestros dones. Es poquito más triste, hermano, eso. Porque a lo mejor tienes 5, 10, 20, 30 años. Hermano, yo conozco personas que se han muerto y muy probablemente nunca conocieron cuál era su don. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 14. Acompáñenme a leer el Evangelio de Mateo, 25:14 en adelante. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su dueño. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 22. Llegado también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debéis haber dado mi dinero a los banqueros,
y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, nos habla de una historia de talentos. Nos habla de una historia, hermanos, que a cada uno de las personas, de esas personas que menciona aquí, se les dio talentos de acuerdo a sus capacidades. Pero, hermanos, el problema de uno de ellos fue que tuvo miedo. Hermanos, el temor es una de las cosas principales que el cristiano no lo hace, hermanos, que se pueda desarrollar. Muchas veces hay personas que tienen temor a que su vecino, a que su familia, a que el amigo, al que está enfrente, al quien sea, sepa, hermanos, que es cristiano, por temor. Hay algunos hermanos que por temor no pueden desarrollar su don, porque tienen miedo, hermanos, de que se vayan a burlar, tienen miedo, hermanos, de que no vayan a poder desarrollarse de una manera correcta, y que después, hermanos, se empiecen los hermanos a reír. Es una palabra, hermanos, el temor, que en el ser humano se mete en cada uno de nosotros, hermanos, y eso es lo que no nos permite desarrollarnos. ¿Recuerda al apóstol Pedro, hermanos? Caminó por el agua. Fíjense, hermanos, lo que hizo Pedro. Caminó por el agua. Pero el problema, hermanos, de Pedro, dice la Escritura, que tuvo miedo de ver, hermanos, cómo estaba la tempestad, cómo estaban las olas, cómo estaba el viento en el mar, y empezó, hermanos, a hundirse. ¿Y todo por qué? Por el temor. Conocer sus dones espirituales, hermanos, le ayudan a entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Los dones espirituales, hermanos, son herramientas dadas por Dios para hacer la obra de nuestro Dios, para que se desarrolle, hermanos, esa obra de ministerio que la Escritura nos enseña. Fíjense, Dios, hermanos, muchas veces nos puede dar un martillo, usando este ejemplo. Dios nos da un martillo, hermanos, y ese martillo es para que usted clave unos clavos, ¿vale? No lo dio un martillo Dios, hermanos, para que usted use o para que usted corte madera, sino Dios le hubiera dado un serrucho para que usted corte madera. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? En la vida espiritual es exactamente lo mismo. Muchas veces, hermanos, nos la pasamos enfocándonos en otros dones, en otros ministerios en los cuales no podemos, hermanos. Nuestra capacidad no nos da para ello, pero nos aferramos tanto, hermanos, a ese ministerio, a ese don, que al último, hermanos, termina o frustrándose la persona, o termina, hermanos, estorbando a que otras personas desarrollen bien ese ministerio. Por eso, hermanos, debemos entender que nuestros dones, o el don que Dios nos haya dado, es la luz, hermanos, del principio para tomar buenas decisiones en nuestra vida espiritual. Esto nos ayuda, hermanos, a desarrollarnos y a empezar a que la obra de nuestro Dios crezca y se vaya produciendo día tras día. Fíjese, hay un pensamiento de una persona, hermanos, y se me hizo muy adecuada. Fíjese lo que piensa este pensamiento, lo que dice. Menciona y dice: para lo que Dios te ha llamado a hacer, te habrá dotado para hacerlo, y lo que Él te ha dotado para hacerlo, te llamará a hacer. Hermanos, la mejor manera, porque a lo mejor usted puede decir, bueno, hermano, pero si yo no sé mi don, ¿cómo me voy a dar cuenta de mi don? ¿Cómo yo voy a saber cuál es mi don? Muy sencillo, hermano, la Escritura nos lo enseña. Y la mejor manera de descubrir nuestros dones y habilidades, hermanos, es primeramente experimentando en las diferentes áreas de servicio. Si no te involucras, hermano o hermana, en las actividades de la iglesia, si no te activas, en pocas palabras, nunca vas a saber cuáles son tus dones. Probablemente te vas a morir sin saber cuál es el don
que Dios te dio a ti para que lo pusieras al servicio de la iglesia y para el servicio de nuestro Dios. Necesitamos, hermanos, involucrarnos todos. ¿Por qué? Porque pasa, hermanos, en la parábola de los talentos. Va a llegar nuestro Dios en aquel momento, hermanos, nos va a pedir cuentas, va a decir: a ver, Luis Antunabé, te di 1, o te di 2, o te di 5 talentos de acuerdo a tu capacidad. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Produciste fruto? No, pues no, Señor. Es que tuve miedo. Es que nunca supe cuál era mi don. Bueno, ¿y qué hiciste? ¿Te involucraste en los servicios de la iglesia? ¿Te involucraste en el trabajo para la iglesia? No, pues es que ya estaba grande de edad. Ya no podía, ya no puedo. No, hermanos. Por eso la Escritura nos enseña que de acuerdo a nuestra capacidad, Dios, hermanos, nos dio dones. ¿Cómo encontrar mi don? ¿Cómo saber cuál es mi don, hermanos? Hasta que no te involucres en el servicio a Dios y en el trabajo a Dios, no sabrás nunca cuál es tu don. Lo vuelvo a mencionar, hermanos. Lucas capítulo 17, acompáñenme a leer, por favor. El Evangelio de Lucas, versículo 5. En adelante. Dice, hermanos: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o que apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, síguete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El Señor, hermanos, llama a aquellas personas como no útil, por no decir la palabra, que se me hace un poco muy fuerte, no útil, hermanos, que no es de su utilidad, aquella persona que solamente lo que se le ordena es lo que hace. No da, hermanos, un plus, no da, hermanos, algo más allá de sus fuerzas. Necesitamos entender, hermanos, que necesitamos todos los que somos cristianos, todos los que somos hijos de Dios, necesitamos, hermanos, dar fruto para nuestro Dios. Debemos, hermanos, involucrarnos en las actividades de la congregación. Bien se mencionaba en la mañana y se ha mencionado en este transcurso del año, hermanos. Hay mucho trabajo, va a haber mucho trabajo, hermanos, a 2, a 5, a 10 años. Hay muchísimo trabajo para todos, pero necesitamos, hermanos, desarrollarnos e involucrarnos todos para el servicio de nuestro Dios. Necesitamos saber cuál es nuestro don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para que así podamos que la obra crezca, que la obra se desarrolle de una mejor manera. ¿Cómo te vas a dar cuenta, hermano o hermana? ¿Cuál es tu don? Involúcrate. Si a lo mejor tú piensas y puedes decir: pero es que yo no sé todavía cuál es mi don, es porque muchas veces no te has involucrado ni te has entregado al servicio de nuestro Dios como Dios pide que te entregues. Por eso, hermanos, dice la Escritura, el versículo que leíamos: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hermanos, Dios nos pide un plus. Dios, hermanos, nos pide un extra. Esas habilidades que tú tienes secularmente, por tu estudio, porque a lo mejor te preparaste, todo eso, hermanos, que tú tienes, de esas capacidades que tú tienes,
Dios, hermanos, pide que tú las pongas al servicio de la iglesia. Bien platicaba con un hermano en la mañana y me explicaba el hermano y me decía, es triste a veces que andemos nosotros como iglesia, hermanos, buscando a un albañil, buscando, hermanos, a un plomero, buscando a un electricista afuera, que aquí adentro, que muchas veces hay hermanos aquí adentro, hermanos, que tienen esa habilidad, que han desarrollado esa habilidad, y muchas veces andamos buscando allá afuera, y muchas veces, ¿por qué? Porque ni siquiera nos conocemos o sabemos cuáles son las habilidades que los hermanos aquí tienen en la congregación. Es importante, hermanos, que nosotros analicemos cada uno de estos puntos. Fíjense, ya para terminar, y termino con este versículo, primera carta de Pedro, hermanos, capítulo 4, versículo 10 y 11. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Fíjense lo que dice, hermanos. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. ¿A quiénes, hermanos? A los otros. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros, hermanos, la iglesia. Necesitamos poner, hermanos, en práctica nuestras habilidades. Hay hermanas que, por ejemplo, saben tejer. Eso, hermanos, es una habilidad que se puede usar para el servicio de la iglesia. Hay hermanos que probablemente, como mencionaba al principio, son albañiles, le gusta trabajar, le gusta o sabe todo ese tipo de cosas, tanto de poner una pared como construir una casa, yo qué sé. Eso, hermanos, se debe de utilizar para el servicio de la iglesia, para el servicio de nuestro Dios. Hay algunas personas que son hasta abogados, algunos que son ingenieros. Todo eso, hermanos, se tiene que poner al servicio para nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque todo eso va a hacer que la obra de nuestro Dios crezca y que todos, hermanos, nos vayamos desarrollando de una mejor manera. Seamos, hermanos, como aquellas empresas, poniendo el ejemplo, como aquellas empresas que saben, hermanos, los empleados, cuál es su actividad, cuál es su función. En la iglesia, hermanos, debemos de aprender a hacer eso. No todos podemos ser manos, como dice Corintios, no todos podemos ser pies, no todos podemos ser cabeza, no todos podemos ser ojos. Todos, hermanos, cada uno de nosotros debemos o tenemos habilidades diferentes de acuerdo a nuestra capacidad. Y eso, hermanos, es lo que debemos de poner al servicio para nuestro Dios. Dios los bendiga, hermanos.